Hola, bueno, en esta oportunidad me gustaría hablarles un poquito sobre lo que es la hepatitis, ¿no? Cómo es que se origina, cómo se desarrolla en nuestro cuerpo, cuáles son los síntomas que llegamos a desarrollar cuando adquirimos esta enfermedad. Primeramente, ¿qué es la hepatitis? ¿No? Quizás muchos hemos escuchado, muchos o pocos, sobre esta enfermedad, hepatitis, pero quizás no sabemos qué es. Bueno, como su nombre mismo lo dice, hepatitis, el titis, que significa que debe decir inflamación, y hepa, que se relaciona con lo que es el hígado, células hepáticas, hepatocitos, que básicamente es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la hepatitis? Es la inflamación del hígado. ¿Causada por qué? Por un virus. El virus de la hepatitis A, B, C, D. También se le atribuye a otros virus, como los virus hepatotrópicos, ¿ya? Bueno, como venía diciendo, la hepatitis es la inflamación del hígado que se puede ser causado por diversas razones, ¿no? Incluyendo infecciones virales, reacciones autoinmunitarias, exposición a fármacos o toxinas y otras alteraciones sistémicas. Bueno, en esta oportunidad, bueno, yo me voy a enfocar en lo que son los virus hepatotrópicos. ¿Qué son virus hepatotrópicos? Primeramente, ¿no? Bueno, EPA eh, se refiere, bueno, hepatotrópico se refiere a aquellos virus que tienen la afinidad por las células del hígado y que tienden a replicarse en estas células hepáticas, ¿no? Por eso hepato se lo relaciona con el hígado y trópico, que significa afinidad por o que se dirige a, ¿no? Entonces se dirige a células hepáticas. Bien. Entre los virus hepatotrópicos tenemos el virus del Epstein-Barr, la citomegalovirus, el virus del herpes enterovirus, virus de la hepatitis A, B, C, D y E, que es en los que me voy a explicar, bueno, específicamente en el virus de la hepatitis A. Ahora, ¿por qué se lo relaciona con estos demás virus? Pues no, el virus de Epstein-Barr nos dice que causa lo que son los mononucleosis infecciosa y puede ser la causa de hepatitis leve durante lo que es la fase aguda, ¿no? Porque sabemos que la hepatitis tiene una fase aguda y una fase crónica que va a ser de acuerdo a cómo avance la enfermedad y también o sea, cuánto daño hay ocasionado en el organismo y también se va a atribuir a diferentes patógenos o a diferentes virus, ¿ok? O factores. En el caso de el citomegalovirus, este afecta principalmente a recién nacidos y personas inmunodeprimidas y también puede causar lo que es la hepatitis. El virus del herpes y enterovirus, que algunos virus herpes y enterovirus también pueden afectar lo que es el hígado, y el virus de la hepatitis A, B, C y D y E. Estos virus también afectan principalmente al hígado, digo, porque también llegan a afectar a otras partes de nuestro organismo, ¿ok? Pero mayormente el daño que generalmente llegan a ocasionar es en nuestro hígado. Estos van a variar, ¿ok? Con respecto a su modo de transmisión, su periodo de incubación, su mecanismo de cómo ocasionan el daño hepático, el grado del daño hepático que llegan a ocasionar y su capacidad para evolucionar a un estado crónico. ¿Ok? Como ya lo mencioné, en lo que es la hepatitis E va a ir una fase aguda y una fase crónica. ¿Ya? Que se va a relacionar básicamente con el grado de daño que se ha ocasionado en nuestro organismo. Eh, la hepatitis A, tenemos acá la hepatitis B, C, D y E, que voy a hablar un poquito sobre cada uno de ellos, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que son el virus de la hepatitis A. Bueno, el virus de la hepatitis A es mucho más común en niños y adolescentes, ¿ok? En un mayor porcentaje. Con eso no digo de que también, o sea, no se desarrolle la hepatitis en los adultos también se llega a desarrollar. Pero la hepatitis A específicamente, que es una fase aguda, se llega a desarrollar en lo que son niños y adolescentes. Eh, los niños, ojo con esto, tienden a ser asintomáticos. O sea, no llegan a presentar síntomas. O sea, pueden llegar a contraer este tipo de virus, pero no pueden presentar síntomas, no presentan síntomas. Pueden llegar por ahí a presentar una leve diarrea, pero no se les llega a complicar, ¿no? O sea, las personas cercanas no pueden, rara vez se dan cuenta, ¿no? De que, o rara vez el niño puede caer en cama. Pero en algunas ocasiones sí, se presentan un poco de síntomas que lo veremos más adelante cuáles son. Bueno, ¿cómo se transmite la hepatitis A? La hepatitis A, su modo de transmisión es fecal oral. ¿Ok? Eh, acá se transmite principalmente por la vía fecal oral, a menudo relacionado con condiciones de saneamiento precarias. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, por ejemplo, ¿por qué se lo atribuye a niños y adolescentes? Porque los niños están básicamente más estrechamente con lo que es alimentos también sucios, consumen o lo llevan a la boca, eh, agua quizás contaminada, o también es agua que quizás sirvió de riego de ciertas plantas, esa agua estuvo contaminada y nosotros consumimos esas verduras quizás, y también ahí se va ese virus y una manera en que nosotros la podemos adquirir, ¿no? Pero generalmente se lo atribuye a los niños porque los niños mayormente están en contacto con la tierra, son los que tienden a consumir mayormente alimentos sin lavar, están con las manitos sucias, quizás salen del baño, no se lavan sus manitos y también pueden de esa manera llegar a
contraer lo que es este virus, ¿no? Una manera también es de que, por ejemplo, es una persona que está que está infectada con este virus, quizás no va al baño, no se lava las manos, toca un alimento o prepara un alimento y las personas que lo consumen o la persona que llega y también toca ese otro alimento y lo consume, es una manera también de cómo se hace una cadena y nos contagiamos, ¿no? Entonces, ese es el virus de la hepatitis A, ¿no? Se desarrolla en una fase aguda, generalmente. Las personas, especialmente los niños, tienden a ser sintomáticos, o sea, no llegan a desarrollar síntomas, aunque lo tengan el virus. ¿Okay? Ahora, el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, a comparación del virus de la hepatitis A, este se va a transmitir a través de lo que son fluidos corporales como sangre y semen y puede también volverse crónico y en algunos casos, ¿no? El virus de la hepatitis C se transmite principalmente por el contacto directo con la sangre infectada, a menudo asociado con el uso de drogas intravenosas o transfusiones de sangre no seguras, ¿no? El virus de la hepatitis D también se caracteriza porque va a depender mucho del virus de la hepatitis B, ¿ya? Se lo cree que es un virus un poco defectuoso, porque para que pueda llegar a efectuar un daño en el organismo, una persona adquiere el virus de la hepatitis D para que haya un daño o una reacción de este virus, siempre acompañado del virus de la hepatitis B, ¿ok? El virus de la hepatitis C se transmite principalmente por agua contaminada y es común en áreas condiciones sanitarias deficientes. Aquí hay algo que, para darse cuenta, para cómo nosotros memorizar un poco cómo son las vías de transmisión. Recuerden, vocales A y E son por vías similares, las vías de transmisión. ¿Okay? Básicamente la más común es la hepatitis A, ¿no? Que es la hepatitis B, pero sus vías de transmisión son similares a comparación de B, C y D. Bien, ahora, ¿cuáles son los síntomas o manifestaciones clínicas que se llegan a presentar en estas personas que contraen el virus de la hepatitis? ¿Okay? De manera general, pasa por fases. Está la fase prodrómica o preictérica, que se caracteriza porque va desde síntomas abruptos hasta ser asintomática. Síntomas comunes y también tenemos los síntomas digestivos. Los síntomas comunes son el malestar general, la mialgia, que es dolor muscular, la artralgia, dolor en las articulaciones, fatiga, anorexia. Los síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, ¿no? Diarrea que es el más común en los niños, en el caso de la hepatitis aguda. En este caso lo estamos hablando de manera general, ¿no? También tenemos los marcadores de análisis de sangre. Va a haber un incremento en las concentraciones séricas de transaminasas hepáticas. Estos incrementos son previos a la elevación de la bilirrubina que marca el inicio de la fase ictérica. ¿Okay? Esto se da porque como hay daño hepático, entonces va a haber una elevación, ¿no?, de estas transaminasas. Manifestaciones clínicas en la fase ictérica. ¿Cuáles son? Esto generalmente aparece a los 7-14 días después de la fase prodrómica, la primera fase que vimos. Sus características se van a caracterizar por dolor al tacto en el área hepática, como vemos acá, ligera pérdida de peso, hemangiomas aracniformes, síntomas comunes que se presentan acá son el dolor en la zona del hígado, pérdida de peso leve, elevación de la bilirrubina, que nos va a indicar una ictericia, que es un color amarillento tanto en los ojos y en la piel. ¿Okay? Y la otra fase es la fase de recuperación. Aquí va a haber ya como una fase, como su nombre mismo lo dice, los síntomas van a disminuir, va a haber una mayor sensación de bienestar, ¿no? La persona va a comenzar a sentirse un poquito mejor, va a volver el apetito, la ictericia va a comenzar a disminuir. Su duración, la enfermedad aguda se resuelve en el caso de cuando es aguda, o sea, no hay un daño todavía aún grave en lo que es hepático en nuestro sistema, es en un periodo de 2 a 12 semanas. La recuperación clínica completa es en 1 a 4 meses, dependiendo del tipo de hepatitis. Recuerden, de acuerdo a los diferentes tipos de hepatitis, hay unos que ocasionan daños agudos, graves, y las manifestaciones clínicas y el avance o recuperación va a variar, va a ser muy diferente. También en esta fase también vamos a tener que la persona se puede volver un portador, ¿no? Algunas personas pueden convertirse en portadoras sin mostrar síntomas. También hay dos tipos de portadores, ¿no? Los sanos, que muestran pocos o ningún efecto. O sea, yo puedo tener el virus, pero no tengo ningún síntoma de la enfermedad. No tengo vómitos, o sea, los síntomas que ya se han manifestado, pero yo tengo el virus. Esto generalmente se da en lo que es la fase aguda. Y también una enfermedad crónica también no puede presentar síntomas, nos dice, ¿no? Ahora, los riesgos también de convertirse en portador. Bueno, ahora vamos a ver la etiología de lo que es la hepatitis A. Bien, como ya lo mencioné, ¿no? La hepatitis A es ocasionada por un virus, ¿ok? Este virus, acá estamos viendo su estructura,
Una de sus características primordiales y que lo hace a este virus un poco que sobreviva, por ejemplo, a la acidez estomacal, es de que no tiene una recubierta acá. ¿Ok? Esa es una de sus características primordiales. Al género al que pertenece este virus es al género hepatovirus. Tiene una forma icosaédrica, como ya lo estamos viendo acá, su forma icosaédrica. Mide aproximadamente 27 nanómetros, ¿no? Y no tiene su envoltura, como ya lo mencioné. Está desnudo, es el famoso virus desnudo que lo llaman. Bien, su genoma está formado por lo que son ARNs positivos. ¿Okay? Estructura del virus: carece de envoltura, su material genético está compuesto por una sola cadena de ARN. Su periodo de incubación es aproximadamente 44 semanas. El virus se replica principalmente en el hígado, pero está presente en la bilis, heces y sangre. Al final del periodo de incubación y las fases presintomáticas preictéricas de la enfermedad. ¿Por qué se encuentra presente en la bilis, heces y sangre? Esto ocurre básicamente porque, por ejemplo, nosotros, el virus, nosotros lo adquirimos en un alimento. Pasa por sistema digestivo, después pasa a la sangre, después pasa al hígado, vesícula biliar, a través de la bilis, nosotros lo vamos a eliminar por lo que son las heces. ¿Okay? Ese es su tránsito que ocurre. Por eso es que el virus está presente en estas áreas. Bien, bueno, acá estamos viendo las vías de transmisión, ojo, vía de transmisión de la hepatitis A, ¿okay? No se confundan. Bueno, aquí como estamos viendo, ¿no? Un modo de transmisión: un niño, una persona va al baño, no se lava las manos, está con las manos sucias. Supongamos que tiene el virus, este niño, ¿no? No se lavó las manos, toca a esa persona, a su mamá o una persona cercana a ella, y de esa manera va a contraer el virus, ¿no? O también otra forma de contraerlo es a través de las aguas contaminadas, que sirven como sistema de riego para verduras. Estas verduras se llevan y se consumen, y es otra manera o también el consumo directo, ¿no? De esta agua, cuando hay circuitos de agua potable deficientes, ¿no? Como en nuestros países en vías de desarrollo, países latinoamericanos, de Latinoamérica. También en regiones endémicas, con lluvias abundantes, inundaciones. Son sus vías de transmisión de la hepatitis A. Sus síntomas específicos de la hepatitis A, ¿okay? Son fiebre. Las personas que llegan a desarrollar hepatitis A, los síntomas que va a tener son fiebre, malestar general, náuseas y anorexia, dolor abdominal, coloración oscura de la orina, y también pueden tener, en casos un poquito más avanzados, ictericia, ¿no? Son los síntomas más comunes que claves de que una persona tiene el virus, ¿no? Aunque para poder hacer las pruebas diagnósticas también se realizan ciertos análisis. Acá está el diagnóstico serológico. Básicamente, acá se va a utilizar dos anticuerpos. Vamos a hacer la medición de anticuerpos, que son la IgM y la IgG. La IgM, este es un anticuerpo que se produce en respuesta a una infección aguda, ¿okay? Por el virus. Estos anticuerpos comienzan a aparecer aproximadamente a partir de la segunda semana de la infección. Su presencia nos va a indicar una infección actual o reciente, y es un marcador útil, ya que nos va a permitir detectar antes de que se manifiesten síntomas clínicos y antes de que aumenten los niveles de aminotransferasas en la sangre. Y estos son unos marcadores de que ya hay un daño hepático, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, la IgM nos va a indicar de que una manera temprana, un marcador temprano para poder diagnosticar lo que es la hepatitis. Ahora, también tenemos la IgG al contrario, esta es para ya detección tardía. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos se desarrollan después de la IgM, aunque a veces pueden aparecer simultáneamente junto con la IgM, pero también persisten con el tiempo, ¿no? Nos van a indicar una infección antigua. También pueden ser positivos en personas que han sido vacunadas contra el virus, y esto es porque la vacuna nos induce a desarrollar un sistema inmune similar a la infección viral. Ahora, vamos a ver un poquito cómo es que este virus se desarrolla en nuestro organismo. Primeramente vamos a ver lo que son las partes de la estructura vírica de lo que es de este virus. Bien, nosotros estamos viendo acá lo que son esto que vemos acá de este color verde, parece. Vendría a ser lo que es su cápside. Este vendría a ser su estructura de ARN,
¿no? Que acá se le está haciendo como un zoom, un corte más para poder ver qué es lo que tiene específicamente el contenido. Nosotros estamos viendo acá varias partecitas que se la ha dividido, ¿ok? A su estructura de array. En la parte tenemos la Z1, Z2, 3, parte 1, 2 y 3. ¿Ok? En sí se lo divido por temas didácticos, para poder entenderlo mejor. Z1, que está ubicada acá, que vemos un puntito rojo, en esta parte de acá, está ubicada en lo que es la región 5 de la RNA y posee la proteína VPG. ¿Ok? También la tenemos esta parte de acá, que es el genoma codificante propiamente dicho, y se va a dividir en 3 partes. 1, 2 y 3. ¿Ok? Bien, esta parte de acá va a codificar a las proteínas estructurales de la nueva progenie viral. ¿Okay? La segunda y la tercera van a codificar a las proteínas no estructurales. Esta, la parte de acá, la tercera parte, recuerden que está dividida en 3 partes y la segunda parte se subdivide en 3. Ahora, la tercera parte, que es la que estamos viendo en esta área, que se ubica en la región 3 y la primera se ubica en la región 5. ¿Ya? Esta es una larga cadena de compuesta por lo que son adenosín monofosfato. ¿Okay? Bueno, eso es básicamente por lo que está compuesto el virus de la hepatitis A. ¿Cómo es que nosotros adquirimos este virus? ¿Cómo es que llega a nuestro hígado, bilis, heces? Bien, nosotros consumimos un alimento, ¿no? Contiene, por ejemplo, una lechuga, que estuvo en contacto con agua contaminada, no se lavó bien, supongamos, ¿no? Y ese contiene el virus. Este virus ingresa a nuestra cavidad oral, va a atravesar el tubo digestivo, acá también va a pasar por un proceso de replicación. De acá pasa la sangre, de la sangre llega a nuestro hígado. En el hígado hay receptores, tiene gran afinidad por lo que son las células hepáticas, hepatocitos, por lo tanto se va a quedar aquí a replicarse. ¿Okay? Acá van a haber receptores en las células hepáticas. Y luego también los virus que salen pueden ser eliminados por la vesícula biliar a través de la bilis, que contiene lo que es la virus, y generalmente lo vamos a eliminar en las heces. ¿Okay? Pero acá va a haber una gran mayoría de virus. Pero en ocasiones el virus de la hepatitis A, nuestro sistema inmune logra eliminarlo. ¿Okay? Porque generalmente esto se desarrolla en una fase aguda y nuestro sistema sí lo llega a eliminar. Por eso hay ocasiones en que las personas, cuando se les llega a encontrar de que nuestro cuerpo ha desarrollado una respuesta protectora ante este virus cuando se le somete a exámenes. Bien, como se mencionó, este virus es desnudo, por lo tanto, le va a permitir tener la capacidad de ser estable entre la acidez, disolventes, detergentes, aguas saladas, frías, aguas freáticas y también durante desiccación estable. Ok, a temperaturas también, diferentes temperaturas, y estos son los tiempos a los que logra resistir antes de ser inactivado. Bien, ahora vamos a ver lo que es el proceso de replicación. Básicamente lo que ocurre, por ejemplo, miren, acá hay que identificar primero, ¿no? Tenemos una célula hepática, bueno, acá tenemos el hígado, así, ¿no? Imaginémonos que es el hígado. El hígado está compuesto por miles de células, hacemos un zoom y tenemos esta célula hepática, hepatocito, como lo quieran llamar. Tenemos el virus y tenemos los receptores. Estos virus tienen una gran afinidad por estos receptores de las células hepáticas. ¿Ok? Bien. Bueno, el virus de la hepatitis A tiene una proteína en su superficie que se llama la BP1 o BP1. No sé específicamente cómo se llama, pero se escribe así. ¿Okay? Esta proteína se une específicamente a los receptores en la superficie de los hepatocitos de las células del hígado, y el receptor principal son estos de acá. Lo que va a pasar es que aquí, una vez que se une, se van a producir interacciones, ¿ya? Entre el virus o sea, el BP1 y los receptores de la superficie celular. Estas interacciones son cruciales porque van a ocasionar lo que es la entrada del virus, lo que se llama la endocitosis. O sea, después de la unión de los receptores, el virus se va a internalizar en la célula huésped mediante el proceso de endocitosis. Es donde en forma de una vesícula se va a englobar el virus. A este virus se lo va a englobar y se lo va a llevar al interior de la célula. Una vez dentro de la célula, el virus debe liberar su material genético para iniciar lo que es la replicación.
La vesícula endocítica se fusiona con las vesículas intracelulares y va a experimentar un proceso de desencapsidación, liberando su ARN viral en lo que es el citoplasma de la célula huésped. El ARN viral se va a traducir en proteínas virales de manera general, ¿no? Se va a traducir en proteínas virales utilizando la maquinaria celular, ¿no? Porque el virus por sí solo no puede replicar su material genético, por lo tanto utiliza siempre una célula huésped, en este caso la célula o el hepatocito. Entonces, una vez de que utilizado, se ha sintetizado lo que es, utiliza la maquinaria celular de la célula huésped, va a sintetizar lo que es una cadena negativa complementaria del ARN viral positivo. O sea, a partir de la cadena de ARN positivo, se va a obtener la cadena de ARN negativo, que es fundamental y primordial. Utilizará para lo que es, y después esto se va a utilizar para lo que es la replicación y liberación de partículas virales. Se van a ensamblar nuevas partículas virales en el citoplasma de la célula. Las partículas virales ya maduras se van a ser liberadas de la célula infectada, se liberan fuera, y van a estar listas para infectar nuevas células hepáticas y propagar la infección, ¿no? Así como lo mismo, básicamente hacen lo mismo, pero en otras células, porque esta célula ya prácticamente está destruida. Ahora, ¿cómo es que se da específicamente esta síntesis? ¿Ya? El proceso de transcripción que se da en el núcleo de la célula huésped. Bueno, la síntesis de estas proteínas comienza con la transcripción, en la cual aquí se va a copiar la información genética del ADN, entonces sabemos que en el núcleo se encuentra el ADN, se va a copiar esta transcripción genética al ARN mensajero. ¿Okay? Este proceso va a ocurrir en el núcleo de la célula, luego se va a dar la unión del ARN polimerasa. La enzima ARN polimerasa se va a unir a la región promotora de un gen específico en la cadena de ADN. Este ARN polimerasa va a desenrollar la doble hélice de ADN y va a comenzar a sintetizar una cadena de ARN complementaria. Y luego se va a dar lo que es la formación del ARN mensajero. El ARN polimerasa va a agregar nucleótidos complementarios al ADN formando una cadena de ARN mensajero, ¿no? La cadena de ARN mensajero va a ser una copia del gen específico que va a contener la información para la síntesis de proteínas. Entonces, una vez que el ARN mensajero, dado todo el proceso, ya tiene el mensaje, ¿qué es lo que hace? Ya tiene la copia del gen específico que contiene la información para la síntesis de proteínas virales, va a ocurrir lo que es la traducción. O sea, el ARN mensajero sale del núcleo y llega el mensaje para ser traducido. Una vez que el ARN mensajero sale del núcleo, va a llegar a los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. Una vez en el citoplasma, se va a dar la traducción, que va a comenzar con la unión del ribosoma al codón del inicio del ARN mensajero y la unión de ARN transferente. Los ARN transferentes van a llevar los aminoácidos específicos al ribosoma en función del código genético del ARN mensajero. Los aminoácidos se van a unir en el ribosoma formando una cadena polipeptídica y van a formar lo que es esta cadena básicamente que está viendo acá, con enlaces polipeptídicos que vemos acá, hasta formarse en una proteína funcional. El ribosoma se va a desplazar a lo largo del ARN mensajero, leyendo los codones y añadiendo nuevos aminoácidos. Se forma una cadena polipeptídica y que se va a plegar y se va a modificar para convertirse en lo que es una proteína funcional, ¿no? Luego se da lo que es la traducción continua hasta que se alcanza un codón de terminación, momento en el cual la síntesis de la proteína se detiene y la cadena polipeptídica se libera, como vemos acá en esta parte. Va a empezar lo que es la replicación del ARN, lo que es el desnudamiento de la cadena de ADN. En la replicación del ARN, una enzima específica llamada ARN polimerasa se une a una región específica del ADN